buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España. ¿Has escuchado la frase, Madre de Dios? ¿Eh? ¡Aleluya! El marido dijo, aleluya, diciendo. ¿Has escuchado esa frase, Madre de Dios? ¿Qué tan real es esa frase? ¿Qué tan bíblica es esa frase? Eso es una herejía de pe a pa. Sabemos que el Dios de este siglo engaña a la gente, la religión y todo eso. Dios tiene madre, Dios tiene madre, Dios lo hizo una mujer porque Él no era Dios. Vamos a ver la escritura, a ver esta religión que se la juega cantidad, engañando a los feligreses, y tú los oyes por ahí, madre de Dios. Dios no tiene madre. Vamos a comprobarlo con las escrituras puras, Valera 1602 purificada, y verás cómo esas Biblias corruptas cambian las cosas. En su día hicimos un video de las Biblias corruptas que ponen verbo, no es verbo, es la palabra es Dios, el Hijo, Jesucristo, Dios. Dios, nuestro Dios, se caracteriza por tres personas, no tres cabezas, no los dioses que se inventa el Dios de este siglo para torcerlo todo. Padre, la palabra, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios todopoderoso que tiene todo el poder para tener esas características. Solo Dios puede, nadie más. Entonces el otro solo se copia, por eso quiere hacer Satanás, el anticristo, la bestia, también está imitando todo, ¿entiendes? Entonces las Biblias corruptas, estas Biblias no favorecen nada a la gente y son los que más usan la religión. Nosotros tenemos la Valera 1602 purificada y en su día con esa escritura pura hicimos vídeo y buscamos varias Biblias corruptas y todas cambian las cosas. O sea, oye, no es fácil. Vamos a ver qué tan real es esto según la palabra de Dios con la escritura pura, obvio. Bueno, vamos al desarrollo. Estamos en Juan, el capítulo 1. Mira, es que hay cantidad de versículos que dicen que Jesucristo es Dios. Por eso te digo que es un solo Dios que trabaja en tres personas, el Padre, la Palabra, que es el Hijo, que no es el Verbo, y el Espíritu Santo. El versículo 1 dice, en el principio era la Palabra, en mayúscula, ¿verdad? Y la Palabra, en mayúscula, era con Dios, en mayúscula. Y la Palabra, en mayúscula, era Dios, en mayúscula. No está hablando del Dios de este siglo, no está hablando de otros dioses. Mira, te queda claro, la Palabra, que es el Hijo Jesucristo, es Dios, ¿verdad? Y la Palabra era Dios. Eso para empezar. Para los religiosos que dicen que no es Dios, bla, bla, bla. Aquí en la escritura Valera 1602 purificada, te lo dice clarito. Que tienes una Biblia Guantocher, que tienes Biblias corruptas, tu problema es. Nosotros tenemos la Biblia pura porque Dios permite que en medio de lo corrupto esté lo puro. Entonces, pues, ya es cuestión tuya investigar o no investigar. La verdad de Dios, la que te compete. Entonces, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. Él era la vida era la luz de los hombres. Bueno, bajamos un poco más en el 14 y dice, y la palabra, en mayúscula, fue hecha carne. O sea, el Hijo, la palabra Jesucristo, fue hecho carne. Ah, pero ya era Dios. Aquí me está diciendo que Dios no tiene madre, que Dios, la palabra Jesucristo, que lo viste más arriba, que era Dios, fue hecho carne. Era necesario que viniera hecho carne para hacer lo que vino a hacer a los suyos. Vino primero a los judíos, a los israelitas. Ellos no le recibieron. Después llamó a Pablo en las escrituras para este tiempo de gracia el evangelio que predicamos. Bueno, no me voy de tema. Entonces, estás viendo que la palabra que ya era Dios, que te lo leí ahorita, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla de Jesucristo, la palabra, el Hijo. Estás viendo como ya era Dios, Dios no tiene madre. Estás viendo como Dios no tiene madre. María fue una sierva humana a quien Dios utilizó para que Dios mismo viniera hecho carne. Óyeme, es una herejía, madre de Dios.
Eso es una herejía grandísima. Cada vez que tú dices esa palabra, Dios, wow, aborrece eso. Dios no tiene madre, ya era Dios. Te lo está diciendo la palabra. La palabra Jesucristo, no el verbo, que la Biblia corrupta, si lo buscas no dice palabra, y mucho menos en mayúscula, dice verbo. Eso sí lo ponen en mayúscula. Tremenda herejía, compadre. No. ¿Cómo tú vas a decir que Dios tiene madre? Pero vamos a seguir escudriñando las escrituras profundamente. No me quedo aquí. Vamos a seguir. Mateo 12, 46 en adelante. Estando él aún hablando al pueblo, he aquí su madre y sus hermanos estaban de pie fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están de pie fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Tiene Jesús, Dios, madre? No. Carnalmente hablando, sí, pero él no la reconoció a su madre María como la madre de Dios, porque dijo, ¿quién es mi madre? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este es mi hermano y madre. Porque él sabía que era solamente una sierva que vino a través de él. Juan 2, del 1 al 5, y al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, hablando carnalmente la madre de Jesús en la carne. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda, y cuando faltó vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Jesús no la reconoció a la mujer María como su madre de Dios, sino simplemente como la madre terrenal, por decirlo así. Pero ni aquí no le da el valor que le da hoy en día la gente a la María. O sea que si Jesucristo no la reconoce como tal, ¿por qué lo va a hacer yo? ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Oiga, le está diciendo como que solamente es el propósito de Dios. Le está dando a entender a ella. Después ella le entendió. Muy bien. Vemos que hasta su madre dijo, haced lo que Jesús os dice, incluso ella se sometió a su autoridad. Y en Lucas 2, del 46 en adelante hasta el 52, y aconteció que 3 días después le hallaron con el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían estaban atónitos de su entendimiento y respuestas, y cuando le vieron se maravillaron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que es menester que yo estuviese en el negocio de mi padre? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, ni la María no entendió, o sea que ni ella no entendió. Si ellos dicen que la Madre de Dios debería haber entendido. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en favor para con Dios y de los hombres. Hasta su madre aquí se ve que se está sometiendo porque ella, el ángel Gabriel, le había dicho lo que Jesús iba a hacer, que es el Hijo de Dios. Y su madre lo guardaba todo en su corazón, porque ella no tenía poder para hacer más cosas, sino simplemente esperar. Y en Lucas 22, 21 al 22 es algo ya que yo creo que lo refutaría todo los que dicen que la María es la madre de Dios. Y cuando fueron cumplidos 8 días, esto lo tenéis que tener en cuenta que solamente está bien puesto en la escritura de la purificada. En otras escrituras, en otras traducciones pervertidas no sale así, sale mal. Pero bueno. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Concebido en el vientre a través del Espíritu Santo. Y puesto en la materia, en lo carnal, a través de María, que solamente es la parte del carnal. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que María tuvo que hacer una purificación para sus pecados, porque después del nacimiento así está la ley. 8 días tenían que hacer
para purificación. Jesucristo no tenía necesidad de ser purificado porque él ya estaba sin pecado, pero María sí, porque María había heredado el pecado. O sea que si ella era heredando el pecado y tenía que hacer purificación, ¿cómo se puede llamar la madre de Dios? O sea que Dios, siendo Dios perfecto, tiene una madre pecadora. Para nada. Muy bien, gracias por ayudarme, porque la verdad que es un tema fuerte, porque no saben separar de que María fue una sierva de Dios, la cual él usó para poder venir en forma de hombre. Es que es la manera de venir aquí, ¿entiendes? No entienden eso, no separan eso, todo lo mezclan, solamente repiten lo que le dice su religión, líderes religiosos que tampoco entienden las escrituras, porque si no son salvos, van a loquear, van a hacer toda la locura que tienen en la religión, cada uno su locura, ¿sabes? Entonces, eh, Dios no tiene madre, solamente fue una sierva humana. Jesucristo siempre se lo quería enseñar a ella, hasta que ella entendió al final que ella era una sierva humana, porque hay cosas que no entendía en su humanidad, en su mente humana. Ella lo veía pues como su hijo, como toda madre, no entendía sabía que era un propósito de Dios, pero no de esa magnitud, que era Dios mismo usándola. O sea, no entendía hasta que al final lo entendió. Como dijimos ahorita, aquí María lo entendió, ¿ves? Cuando él le dice en Juan capítulo 2, el versículo aquí 4, que dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le está diciendo, mujer, que solo ha sido un propósito, que yo soy Dios, que no te aferres a mí, que yo he venido a hacer lo que vengo a hacer, yo me voy, tú eres una sierva, ¿entiendes? Aún no ha venido mi hora. Entonces dice ella, ahí lo entendió por fin María, dice, su madre dice a los que le servían, hacer todo lo que él os dijere. María no dijo hacer lo que digo yo, entendió el propósito, ahí lo entendió. Y María le dijo, haced todo lo que él os dijere. ¿Qué te parece? ¿Ya está claro? ¿Quiénes necesitaban purificarse? María, los judíos, aquí habla, ¿ves? Él no, él es Dios, ella vino puro, sin mancha, sin pecado, nunca se halló engaño en su boca. A pesar que vino en carne, nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso Dios, por eso su sangre es pura, la única que puede limpiarnos de todo pecado. O sea, ¿eh? Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos. ¿Ves? Dios no necesita purificarse. ¿Entiendes? Por eso nosotros hoy somos salvos, los del tiempo de gracia, por su sangre. Porque esa sangre es la que purifica, la que limpia, porque es perfecto, porque es Dios. Aunque vino en carne, vino sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Los demás sí, ¿entiendes? Hasta que ella entendió. Todo eso es una herejía religiosa. Los de la iglesia madre que dicen que son la madre. Pues claro, y escrito está, la Biblia habla de esa iglesia, la gran ramera. O sea, y todos repiten lo mismo, fuera de las escrituras, fuera de Dios. Son herejes, los herejes son ellos. Todo el que tú oigas diciendo madre de Dios es un hereje. ¿Entiendes? Le falta respeto a Dios porque Dios no tiene madre. Y la escritura pura lo corrobora. Dios es el que habla. Su espíritu, el que da revelación. Y el que va a entender y se va a dejar de estar complicándose la vida, porque cada vez que tú repites esa frase religiosa, tú estás proclamando otra cosa. Y está Satanás detrás, ¡y mira! Gozándote contigo. O sea, y tú estás con esa frase religiosa adorando al otro, que es el que quiere torcer todo, el torcido y el mentiroso. O sea, eso es la religión. La religión lo que hace es cebar demonios, coger y en su ignorancia repiten y hacen, y lo que están haciendo es alimentando las tinieblas porque le gusta todo lo torcido. Así que mira, Dios no tiene madre, solamente María fue una sierva humana y punto. La ignorancia es lo peor que puedes tener, porque toda esta gente que repiten frases ni leen las escrituras porque les han dicho que se vuelven locos o no sé qué les dice esta religión, cuando los primeros que se vuelven locos torciendo son ellos. O sea, tú no te vuelves loco si quieres conocer la verdad de Dios. Tú puedes leer la escritura, pero hay que ser salvo. Tienes que ser salvo para que el Espíritu de Dios, el que no lo tiene, no es de él, sí que loquea. Pero el que lo tiene, le da entendimiento, le da sabiduría,
profundidad espiritual, vas creciendo. Porque realmente que las escrituras son, quien nos guía es Él, quien nos enseña es Él, no es mente humana, como hacen los religiosos de su cabeza. El Dios de este siglo, Satanás, se sabe las escrituras de pe a pa, te las recita, pero no le entiende, así son sus hijos los religiosos. Te recitan las escrituras, pero no le entienden. Los testigos de Jehová, esto, te recitan las escrituras, pero no le entienden, la tuercen, enloquean cantidad. Eso es lo que es el espíritu religioso. ¿Entiendes? Están todos repitiendo frases en todas las religiones, frases. Y lo que tienen que repetir es el evangelio de salvación, que ni se lo saben, ni lo predican. Todo corrupción. Eso es lo que tienen ahí. La religión es corrupta. Es del Dios de este siglo, porque tú eres y te desvía de la verdad de Dios, te desvía de la salvación y te pone como un loro a repetir frases que tienen todos. Frases anti Dios, que en ningún momento viene aquí Madre de Dios. Vaya, eso para empezar. No viene en ningún momento, a menos que tengas una Biblia corrupta y se lo cambien, como lo están haciendo ya, la están corrompiendo más y más y más. Ya. Juan 19, 25 al 27. Y estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Pues cuando vio Jesús a su madre y el discípulo que él amaba, que estaba de pie cerca, dice a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Y luego dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. O sea que hasta eso Jesucristo cortó, por decir así, que ya no era hijo de ella, sino que ya era el Juan, su discípulo amado. Wow. No había profundizado en este versículo, ¿eh? Ahí se lo está dejando claro. Como diciendo, wow. Oiga, es que de verdad hay que escudriñar tanto, hay que profundizar, Bueno, mira, la palabra de Dios, la palabra pura, por cierto, que tenemos, es la que habla. Dios es quien habla, Dios es quien corrobora, Dios es el que penetra a través de su palabra. Está diciéndote, lo que hace es confrontar, diciéndote, no, tú estás diciendo esto, pero es lo que estoy diciendo. Mira, aquí está la escritura, déjate de estar repitiendo lo que tú ni siquiera lees. Wow. El entendido entenderá, sabemos que esto es para los que van a ser salvos, sabemos que esto no es para todos, esto es para las personas que van a ser salvos y van a salir de todo engaño religioso, de adoctrinamiento religioso, de panfletos de hombre, de doctrinas de hombre, de torcedura religiosa. ¿Estás viendo cómo Dios no tiene madre? Entonces, pues, depende de ti. Tú eliges, tenemos libre albedrío para creer lo que querramos. Aquí respetamos la libertad porque nosotros somos del Dios de la libertad. El Dios que te dice, es por aquí, esto es bueno, esto es malo, pero tú tienes que elegir porque tú tienes tu libre albedrío, ¿entiendes? Entonces nosotros respetamos el libre albedrío y sabemos que Dios respeta también. O sea, te toca elegir a ti. Pues eso, te toca elegir, te toca escudriñar, te toca cuestionar, te toca investigar la verdad de Dios. Si realmente usted quiere salir de toda religión y de todo engaño religioso, si usted se está dando cuenta que ahí no está Dios, el Dios de la Escritura no mora en templo hecho de manos humanas, porque Él no necesita de ningún hombre que diga, aquí yo le sirvo a Dios con mis manos, este templo, bla, bla, bla. Es otro misterio, así que ya no me voy por ahí. Tú eliges, estamos hablando la verdad de Dios en este tiempo final de gracia, siempre dejo el evangelio al final de salvación, el correcto, el que salva.